amigos, gracias por estar con nosotros como cada sábado en este espacio Tiempo de Noticias. Hoy sábado 30 de marzo y como siempre me acompaña a mi lado Luis Brito. Un sábado especial hoy porque hoy se conmemora, la República Dominicana conmemora el 175 aniversario de la batalla del 30 de mayo. De marzo. Perdón, que se dio ahí en Santiago de los Caballeros en el 1844, justamente un mes y qué sé yo, un mes y días después de la proclamada ya la independencia nacional el 27 de febrero. De manera que es, si no, la batalla más importante después de la guerra de independencia que tuvimos. Bueno, la guerra de la restauración, obviamente, eso ya es un caso aparte después de la propia independencia, pero que los dominicanos que sepan, que conozcan su historia, que hoy se conmemora el 175 aniversario de la batalla del 30 de marzo que se libró en Santiago. Sí, porque hay una, perdón Luis, hay una que es en Azo, el 19 de marzo. ¿Por qué tan importante o fue tan importante la batalla del 30 de marzo en Santiago? El ejército de entonces, que por cierto Haití no tiene ejército en la vida, en esta etapa actual, el ejército haitiano era más numeroso que el dominicano y eso le indica a usted que tiene entonces doble mérito esa batalla que libramos los dominicanos el 30 de marzo en Santiago, un día como hoy del año 1844. Así es, Luis, decir que consolidó lo que fue el proceso de independencia de República de lo que hoy somos. Decir que esta semana, gracias a Dios, estuvo lloviendo prácticamente la semana completa en diferentes provincias del país. Aquí en la capital, me parece que el jueves se pasó prácticamente el día entero lloviendo. Bueno, de hecho escuché algunas declaraciones de gente de la línea noroeste que en toda esta larga y preocupante sequía que ha tenido la República Dominicana, esa zona de la línea noroeste ha sido sin duda la más afectada de manera sensible a nivel de ganadería, a nivel agropecuario, en todos los órdenes que pueda afectar una sequía de la magnitud como nos venía afectando a la República Dominicana. Decían que a pesar de las lluvias que han caído en estos días, todavía no ha sido suficiente. Y obviamente no podrá ser suficiente porque en realidad fueron muy significativos los estragos que causó la falta de precipitaciones en meses en todo el territorio nacional. Bueno, de hecho, ha estado cayendo lluvia a nivel de que la Oficina de Meteorología y el COE han emitido alerta para varias provincias. Bueno, en Santiago específicamente me parece que desde el martes pasado ha estado lloviendo de manera constante. Sí, y eso es lo que creo que nos falta resolver esa parte. Fíjate que teníamos una preocupación, un lamento, un temor, una situación calamitosa con la falta de agua, la sequía. Ya está cayendo agua sobre el territorio nacional y seguirá cayendo lluvia sobre el país. Sin embargo, ya entonces vienen las preocupaciones de las posibles inundaciones de ríos, desbordamiento de ríos, arroyos, etcétera, y cañadas. Y por eso la alerta que hacen las autoridades. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que el Estado Dominicano como tal no se ha dado un plan. Y hablo del Estado Dominicano, de todos los gobiernos que han desfilado por aquí, por el Palacio Nacional. Un plan para aprovechar el agua cuando cae en cantidades preocupantes. O sea, aquí se ha dicho mucho, se ha escrito mucho, editoriales, comentarios, análisis, enfoque, de todo. Y por toda la vía se ha dicho la necesidad de que el Estado prepare un plan para aprovechar y conservar el agua cuando cae en cantidad, porque si tenemos muchas, las presas no son suficientes, ya lo sabemos, que hacen falta muchas más presas, de verdad que sí, y esta sequía que hemos vivido en estos últimos meses es la mejor muestra, el mejor ejemplo de que aquí hacen faltas más presas, porque evidentemente las presas que tenemos, 30 y tantos, no fueron lo suficiente como para almacenar el agua que requiere la población dominicana en un
una situación de sequía como esta. Más presas, y yo diría, siempre he dicho, que el gobierno debería inventarse en cada región o en cada provincia grandes reservorios que pudieran ser kilómetros de hoyos cavando en la tierra y establecer una plataforma ahí donde se pueda almacenar una buena cantidad de agua por provincias o por regiones para ser utilizada en casos específicos y en necesidades y prioridades cuando están las épocas de sequía, que Alex, la sequía, yo diría que en estos países tropicales como la República Dominicana es cíclico. Aquí lo hemos visto, es todos los años prácticamente que hay una sequía. Un año es más preocupante, se extiende más el periodo de sequía, la falta de lluvia. En otros años es más corto, pero todos los años hay una etapa, un periodo de sequía y el Estado Dominicano no decide elaborar un plan para contrarrestar Lo que eso. pasa es que según los expertos, esta sequía es la más fuerte en los últimos 50 años que ha pasado por aquí, por el Bueno, país. yo no estoy claro, pues eso lo han dicho, pero yo recuerdo una sequía que sacudió a la República Dominicana hace varios años, qué sé yo, 4, 5, 6, 7 años, no recuerdo, pero hace unos años, y esa fue bastante larga, porque hablábamos de una sequía de más de un año en esa ocasión. Lo que pasa es que esta ha sido a lo mejor mayor preocupante porque además hoy somos más. Sí, mira, incluso Y cada día, perdón, dependemos más del agua. precisamente tú hablando de las lluvias y eso, pues me parece que hay en el aeropuerto del Cibao, en Santiago, hubo un socavón esta semana, Sí, socavón eso. de tierra. Yo no sé si fue debido a las lluvias, pero inmediatamente el Ministerio de Obras Públicas ha estado trabajando. Me parece que para el día de hoy, sábado, iban a restablecer las vías en esa zona. Y un hoyo peligroso. Yo vi eso, las imágenes que Sí. presentaron algunos medios televisivos y fotografías en los periódicos. Peligroso. El vehículo que transitara por ahí en ese momento, antes de advertirse y de ponerse a trabajar, era un accidente seguro de consecuencias que uno no podía predecir. Así, Pudiera mira, ser fatales. siguiendo con el tema del Ministerio de Obras Públicas, yo quiero hacer un llamado al ministro Gonzalo Castillo, precisamente ahí en la autopista Las Américas. Esta semana ocurrió un accidente donde lamentablemente falleció una persona. Un camión se fue, cayó en las aguas del Mar Caribe. Falleció una persona, 2 personas sobrevivieron. Y yo me pregunto, Luis, ¿por qué es que en esa autopista no colocan muros de contención? Yo creo que este es el único país donde cuando tú transitas por la autopista que tú puedes ver el mar. O sea, no hay nada que, o sea, prácticamente cualquiera se puede ir por ahí. Aquí no hay un muro de contención No, que cubre esa parte. Y de hecho esa fue la última tragedia, pero históricamente No, eso es siempre que pasa ahí. Vehículos que caen al agua y la gente termina ahogada porque primero llegan ya al océano heridos, a veces posiblemente inconscientes, de pero milagro. entonces el agua ya te impide tú De milagro salir. sacaron 2 personas vivas ese día. Sí, es un asunto de realmente bueno, en la autopista Las Américas, camino al aeropuerto internacional de Las Américas, hubo una época donde la pista era, por el material que se utilizó para pavimentar esa vía tan transitable y tan importante, era muy resbaladizo y con mucha frecuencia vehículos, sobre todo en época de lluvia, al momento de frenar o de hacer un rebase o lo que sea, terminaban deslizándose y terminaban en el Mar Caribe. Y fue mucha la gente que falleció y murió. Luego eso se determinó que era la causa del pavimento muy resbaladizo que existía, lo cambiaron y eso disminuyó de manera significativa ese tipo de accidentes por esa causa. Por igual se siguen sucediendo y mira lo que tú acabas de señalar. Sí, realmente un llamado al ministro Gonzalo Castillo a ver qué soluciones puede buscar a esa autopista de las Américas, que no es el primer accidente que ocurre, de manera frecuente que ocurre este tipo de accidentes. Yo no sé si es por el manejo temerario, entre otras cosas, pero hay que buscar una solución a eso. Hay de todo un poco, hay de todo un poco ahí. Hay de todo un poco. Así, mira, Luis, siguiendo con el presidente Medina, el sábado pasado abordamos un poco el tema cuando estuvo una reunión en la Florida, en Mar-a-Lago, con el presidente Donald Trump y otros líderes del Caribe.
El presidente a su llegada al país el sábado en la tarde, a las 2 o 3 de la tarde me parece, el sábado pasado, dijo, habló con los periodistas. Hizo un resumen de Un resumen prácticamente de 4 puntos que le planteó al presidente Donald Trump, que fue la eliminación de que puedan exportar acero hacia Puerto Rico, que eso no podemos hacerlo. También la exportación que le permita a la República Dominicana exportar, hacer botas para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Sí. Y también sobre el impedimento, ustedes saben que en febrero, el 15 de febrero exactamente, Estados Unidos emitió una alerta, o sea, alertando, valga la redundancia, a los ciudadanos estadounidenses a que tengan cuidado a cuando lleguen aquí a la República Dominicana por el asunto de la inseguridad ciudadana. Inseguridad. El presidente... Que había, escúchame, varios países en esa lista, incluyendo sí, la República Dominicana. El presidente le pidió a Donald Trump, o sea, que revisaran esa medida. Donald Trump van a revisar esa medida. Yo no sé si vayan a quitar eso realmente. Bueno, para quitarlo yo creo que lo primero que la República Dominicana tiene que darse un sistema de seguridad ciudadana, primero que nos garantice la seguridad a nosotros los dominicanos que vivimos aquí y no salimos de este país, y luego también a los turistas que vienen. Es la única manera que Estados Unidos pudiera quitar eso. Pero incluso eso no lo va a lograr el presidente ni el país ni la República Dominicana haciéndole un simple pedimento al presidente de los Estados Unidos. Incluso la embajadora de Estados Unidos esta semana, en una visita que hizo al Senado, a la Cámara de Diputados, dijo que expresó que todo es un país seguro. La embajadora de Estados Unidos. Bueno, entonces hay una contradicción con el informe que da el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que dice lo contrario. Seguro no es, y lo sabemos nosotros que vivimos aquí. Y está claro que todos los gobiernos han fracasado en lo que ha sido el intento. Quizá no han hecho lo que tienen que hacer, pero han fracasado en el intento de que en la República Dominicana haya un clima de seguridad ciudadana, que la gente pueda circular aquí en el país a cualquier hora del día, por cualquier vía pública, por cualquier barrio, por cualquier sector o ciudad de la República Dominicana. Y negar eso, no sé, no hay forma. Eso es, como dicen, tapar el sol con un dedo, porque hay un problema serio de inseguridad ciudadana que se manifiesta en asaltos, en atracos, en violencia, en criminalidad, en robo, en todos los sentidos. Entonces, bueno, volviendo a ese tema de ese resumen que hizo el presidente Medina con respecto a la reunión que sostuvieron 5 mandatarios del Caribe, incluyendo el nuestro con el presidente Donald Trump en Miami, Mar-a-Lago, Estados Unidos. Esa es la parte que se puede saber. Vamos a estar claros, eso es alta política. Esa es la parte que se puede saber, porque en un buen sentido o en el sentido común, a nadie se le puede ocurrir que el presidente Donald Trump va a convocar, por ejemplo, al presidente Danilo Medina para que Danilo Medina, como ha dicho el propio presidente, le plantee un asunto de que República Dominicana pueda exportar acero hacia Puerto Rico, botas hacia las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y que le pida que levante el asunto de la prohibición de que ciudadanos estadounidenses visiten aquí por asuntos de seguridad. Trump no convocó al presidente Medina para eso. Eso está clarísimo, eso es indiscutible. Ahora, hay otra cosa que se habló ahí del tema de Venezuela, que el presidente evidentemente no dio mayores detalles sobre el particular, y cosas que no trascendieron y que posiblemente no van a trascender, del apoyo que Estados Unidos, en este caso el presidente Trump, ha solicitado, ha pedido a esos países, Martinica, República Dominicana, Surinam, Santa Lucía y Santa Lucía, para con el plan que tiene Estados Unidos con el caso Crisis Venezuela, que ya todos sabemos lo que hay montado. Un plan de Estados Unidos para deshacerse del régimen chavista que encabeza Nicolás Maduro en Venezuela. Y de seguro que ahí hubo propuestas concretas, pedidos, solicitudes, peticiones concretas y directas
del gobierno del presidente Trump a esos mandatarios, incluyendo el nuestro, el presidente Danilo Medina, que fue a esa reunión. Por ejemplo, fuentes consultadas por nosotros nos dicen que ahí se habló, por ejemplo, del tema PDVSA, o sea, la inversión, las acciones, 49% de las acciones que tiene el gobierno de Venezuela en la refinería dominicana de petróleo aquí en la República Dominicana. Que dicho sea de paso, días después, el presidente de la refinería dominicana de petróleo, Felucho Jiménez, le reaccionó o respondió a unas declaraciones que había hecho el director de comunicaciones del gobierno venezolano sobre una deuda que el Estado Dominicano tiene con Venezuela. Y ahí dijo Felucho Jiménez que no existe tal deuda, que no se le debe un centavo a Venezuela. Sin embargo, 2 días después, dice el Ministerio de Hacienda que sí, eso es un revolú, eso es un problema que el gobierno en algún momento va a tener que esclarecerlo de manera fehaciente y de manera precisa. En síntesis, lo que he sabido es que el presidente Trump ha solicitado al gobierno de la República Dominicana vía el presidente Danilo Medina que se deshaga de las acciones que tiene Venezuela en la refinería dominicana de petróleo, que repito, es un 49%. ¿De qué manera? No sé, me imagino que en esa reunión también pudieron debatirse opciones, vías de cómo el gobierno dominicano puede deshacerse. Ya incluso supe por boca del propio Felucho Jiménez que el gobierno, el Estado Dominicano, le ha propuesto la adquisición del 49% de las acciones que tiene Venezuela en Refidonza. Eso es una vía posible, pero sí se sabe que el gobierno de los Estados Unidos ha solicitado a la República Dominicana, entre otras cosas, el rompimiento de esa sociedad comercial que tiene con Venezuela en el caso de la refinería dominicana de petróleo. Mira, incluso otro de los puntos, Luis, antes de salirnos del tema del presidente Medina, también dijo que no se trató el asunto comercial con China. Entonces viene... Lo dudo que no se tratara eso. Bueno, eso fue lo que él dijo. Perdón, yo no pongo en duda propiamente que no se tratara el aspecto comercial. Ahora sí, las relaciones República Dominicana-China es un tema que debió tratarse ahí. ¿Qué aspecto específico de esas relaciones? No sé, pero es un tema que no puede estar soslayado en una reunión de esa naturaleza. Incluso, para que tú veas cómo son las cosas, la gente se preguntaba esta semana, llegó, me parece que fue el lunes, el primer viceministro chino. Precisamente se aclaró que esa visita ya estaba coordinada, donde llegó, se reunió con el presidente Medina alrededor por unos 45 minutos ahí en Palacio. Luego el viceprimer ministro se reunió con sectores del gobierno, donde trataron los 18 acuerdos que fueron firmados el año pasado, precisamente, y donde se avanzaron de esos 18 en 9 acuerdos. ¿Qué es lo que quiere Estados Unidos? Y eso posiblemente pudo abordarlo el propio presidente Trump en esa reunión con el presidente Fernández. Que esas relaciones, presidente Medina, que esas relaciones de la República Dominicana con China pueden mantenerse, pero que no pase de ahí, en un término muy dominicano, que no pase de ahí, que no ponga en juego el aspecto comercial, negocio que hay República Dominicana con Estados Unidos con República Dominicana. Esas relaciones diplomáticas, vínculos diplomáticos, comerciales sin mayor escala, repito, que no afecte los intereses comerciales de esa relación que tiene Estados Unidos con República Dominicana. Eso seguro que el presidente Trump se lo abordó al presidente Medina, sin la necesidad, obviamente, por un asunto de soberanía nacional. Ya el propio presidente Trump ha dicho que Estados Unidos no tiene que ser el policía del mundo. Por eso digo, sin la necesidad de que el presidente Trump le diga, le pida, le aconseje al presidente Medina que rompa relaciones
con China, porque tampoco es la forma, es la manera, y él sabe que no procede ese tipo de procedimiento, ese tipo de solicitud, y mucho menos procede que el gobierno dominicano lo contemple, lo acepte, lo escuche. Si pudiera darse ahí una conversación de que mantén tus relaciones con China, pero que no afecte el volumen de las relaciones comerciales, sobre todo que ustedes, los dominicanos, tienen con nosotros los estadounidenses. Así es, mira, dame rectificar algo sobre la embajadora. Lo que la embajadora dijo fue: turistas que visitan a República Dominicana no tienen ningún problema con este magnífico país. Aseguró que la alerta que hace el Departamento de Estado de esa nación a sus ciudadanos son algo rutinario y que en caso de la República Dominicana no tienen ningún problema con este magnífico país. Bueno, rutinario, pero con los países que tienen problemas de inseguridad ciudadana como lo tiene la República Dominicana. Eso está claro. Porque igual también en esa lista está Venezuela, que tiene una situación mucho más preocupante que la de nosotros, precisamente derivada de la situación de inestabilidad política, económica y social que vive el hermano y amigo país de Venezuela. Ahí también está Nicaragua en esa lista y otros países de Centroamérica. Que por cierto, tú mencionando Venezuela, esta semana me parece que tienen 2 días sin luz, de apagón en apagones que vive ahora Venezuela. Bueno, lamentablemente. Primero hubo un gran apagón. La semana pasada Que duró más de 24 horas. Sí, 4 días. Exacto, se solucionó. Dijo el gobierno que se solucionó. Uno no sabe porque uno no vive allá, pero dice el gobierno que se solucionó. Pero luego volvió y colapsó el sistema y esa situación está de mal en peor. Así es, vamos inmediatamente con los precios de los combustibles. Esta semana, Luis, yo no sé qué es lo que vamos a hacer. Fue un sube y baja lo de hoy. Subieron algunos. Otra vez, igual que la semana pasada. A partir de este sábado, la gasolina premium se vende a 238,40 centavos, sube 3,10. La regular a 223 pesos. El gasoil regular, perdón, el gas licuado de petróleo a 103,10, baja 2 pesos. El gasoil licuado de petróleo, GLP. El famoso gas propano, como le llamamos en la calle aquí. Así es. El gasoil óptimo 194,50, baja 1. El regular 180,20, mantiene su mismo precio. Yo no sé hasta dónde vamos a llegar con los precios de los combustibles. En las 3 últimas semanas, principalmente los precios de los 2 tipos de gasolina han subido entre 15 y 16 pesos. ¿Dónde vamos a llegar? Bueno, donde llegue el precio internacional del petróleo, ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones aquí, es una situación que ha forzado la OPEC, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que a finales del año pasado anunció un aumento forzoso en el precio del petróleo porque estaba muy disminuyendo el crudo y eso iba a hacer colapsar la economía y la producción, el negocio en sentido general del petróleo en los países donde se produce el oro negro. Y esa advertencia, ese anuncio que hizo la OPEP se ha estado dando al pie de la letra. El precio del petróleo sigue aumentando, un día te baja a centavos, al otro día te aumenta pesos y ha sido así. Y se mantiene al alza y así mismo estará aumentando aquí en la República Dominicana los precios de los derivados del petróleo, los combustibles. He dicho también y lo repito que va a ser una situación delicada, preocupante para el gobierno. De hecho, siempre lo es y lo será para nosotros, para la población, porque la economía todo se mueve con combustible y eso puede significar una alza generalizada, una inflación de precios de productos y servicios, porque todo depende de los combustibles, ¿verdad? Pero políticamente puede afectar al gobierno porque estamos en un año preelectoral y un subión de los combustibles va a significar un aumento de bienes, servicios y productos que evidentemente en un año preelectoral eso inquieta porque la gente se molesta y todo se lo quiere achacar al gobierno, pero ya sabemos que es una situación externa que se deriva del aumento descontrolado del precio del petróleo. Vamos a señor director, la portada del periódico El Nuevo Diario de la fecha
Ven ustedes ahí, el Consejo Nacional de la Magistratura termina el careo que tenía con los postulantes a las vacantes que hay a jueces de la Suprema Corte de Justicia. En esa entrevista de ayer, que fue la última, salieron a relucir los pinches, o sea, las interceptaciones telefónicas que hace el Ministerio Público, así también como los ataques que se producen entre ese organismo, o sea, la Procuraduría General de la República y el Poder Judicial. Importada también la foto de la reunión de la Comisión Política del Partido Revolucionario Dominicano PRD, que en el día de ayer decidió no ir al proceso de primarias que está convocado para el 6 de octubre. Recuerden que el PRD es uno de los 5 partidos que declaró iba a realizar procesos primarias abiertas y simultáneas para seleccionar a los candidatos a presidente, a senadores, a diputados, síndicos y regidores que terciarán en las elecciones del año que viene. Pues bueno, ayer la Comisión Política del PRD decidió que no va a celebrar primarias para escoger a sus candidatos, sino que va a recurrir a otro proceso, a otro mecanismo que establece la propia ley electoral, que pueden ser encuestas, puede ser una asamblea de dirigentes. Ya ven ustedes ahí también arriba los precios de los combustibles, que ya Alex acaba de señalarlo, y otras informaciones importantes, además del editorial que aborda también la reunión ayer del Consejo Nacional de la Magistratura, ligado al tema de las entrevistas que se hicieron a postulantes a la Suprema Corte de Justicia, que a la vez tienen la condición de dirigentes, militantes o simpatizantes políticos. Vamos a la pausa, señor director, y regresamos en breve aquí ya con más en Tiempo de Noticias. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. La Superintendencia de Bancos es la institución encargada de supervisar a las entidades de intermediación financiera. Estas son bancos múltiples, bancos de ahorro y crédito, asociaciones de ahorros y préstamos y corporaciones de crédito, para velar por que éstas sean solventes, transparentes y estables. Durante más de 70 años, trabaja para fortalecer el sistema financiero dominicano, capacitando a su personal técnico y administrativo, impulsando la inclusión y educación financiera y protegiendo los derechos de los usuarios del sistema. Les invitamos a conocer más en nuestra página web. El motor de un país no lo mueven los combustibles, la electricidad o el viento. Ni siquiera el dinero. Lo que mueve el verdadero progreso de nuestro país son los valores, tus valores. Lo que te mueve a madrugar son las ganas de mejorar. Es tu espíritu de equipo el que te hace mejor. Lo que hace que enfrentes la injusticia son tus ganas de hacer y defender lo que es correcto. La energía para pelear por tus sueños son tu optimismo y fe en tu país. Son los valores los que realmente nos mueven adelante. Por eso, para el Banco BHD León, los valores que día a día cambian este país para mejor son lo más importante. Banco BHD León. Los valores nos mueven adelante. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, como parte integral de República Digital, pone en línea otros 26 servicios en adición a los 32 ya existentes, facilitando de esta forma los trámites para empresarios y emprendedores desde su casa u oficina. Entre estos nuevos servicios se incluyen validación de clasificación de MIPYMES, cancelaciones de registro de hipoteca naval, certificaciones de no gravamen de hipotecas de buques navales, licencias de importaciones y almacenamientos de gas natural y solicitudes de reconocimiento oficial de personalidad jurídica de las cámaras de comercio. Ahora totalizamos 58 servicios en línea en las áreas de comercio interno, hidrocarburos y almacenes generales de depósitos.
Entra a www.micm.gov.do y adelanta cualquier trámite de negocios porque ahí lo tienes todo. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares, que elabora el Banco Central de la República Dominicana, nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Desde el año 2012, el gobierno dominicano ha facilitado al sector privado el desarrollo de inversiones en el sector eléctrico nacional. En estos 6 años han entrado al sistema 810 megavatios de inversión privada, de los cuales el 53% es energía renovable. A esto se agrega el aporte adicional de hidroeléctricas y microhidroeléctricas y los 752 megavatios brutos que aportará Punta Catalina de inversión estatal para un total de 1.575 megavatios. Grandes avances que garantizan al país menos dependencia del petróleo y la reducción de los costos de generación. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Durante casi 20 años, el río Margajita fue afectado por aguas ácidas, generadas por las lluvias que caían en las rocas del yacimiento Pueblo Viejo, y corrían libremente hacia su cauce. Tras nuestra llegada al país, nos comprometimos a implementar las más altas tecnologías para realizar una remediación ambiental. A través de la canalización, recolección y posterior tratamiento, estas aguas fueron saneadas y retornadas al río, en cumplimiento de todas las normas ambientales, nacionales e internacionales. El Margajita es nuestro único punto de descarga. Con este proceso de remediación le hemos devuelto la vida, haciendo posible que las comunidades de la zona vuelvan a contar con la pesca como actividad económica. Si quieres conocer de cerca nuestros procesos, ven y visítanos. No dejes que te cuenten. Al iniciar esta semana las entrevistas en el Consejo Nacional de la Magistratura, el presidente Medina, antes de iniciar, Luis, pidió a los miembros de ese órgano que traten con respeto a los aspirantes. Sí, porque eso viene, evidentemente, No por el asunto de Miriam Germán. de Miriam Germán con el Procurador General de la República, pero eso tiene una lectura, porque el hecho de que el presidente en ese mismo escenario y a propósito de lo ocurrido le pida a los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura que él preside, le pida que traten con respeto a los postulantes, eso significa que el jefe del Estado entiende que fue una falta de respeto lo que pudo haber cometido el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, con el caso de Miriam Germán. Una situación que no se ha detenido. No. Porque ya sabemos que en la reunión siguiente del Consejo Nacional de la Magistratura, donde se supone el propósito era pedir excusa a Miriam Germán, él lo que hizo ahí fue que batió más. Encender más el asunto. El asunto es como tú enterrarle un cuchillo a una gente y sacudírselo adentro, ¿verdad? Pero luego han estado saliendo en algunos medios de comunicación algunas informaciones que de algún modo incriminan o acusan a la jueza Miriam Germán en procesos judiciales en los que ella ha tenido que ver,
y la ponen en cuestionamiento. Y mucha gente presume, cree que son informaciones que filtra la Procuraduría General de la República. Yo no lo puedo asegurar, no me consta obviamente, pero son las especulaciones que uno escucha a diario dentro y fuera de los medios de comunicación, que esas informaciones son filtradas por el Ministerio Público para seguir de algún modo desacreditando, hundiendo moral y profesionalmente a la jueza Miriam Germán, que yo creo, sin embargo, ya yéndome al otro lado, a la jueza le ha faltado, a la jueza Miriam Germán le ha faltado el coraje, la valentía, la decisión de convocar una rueda de prensa con los medios de comunicación, porque aquella vez, en principio, cuando comienza el problema, ella un poco habló, casi a mi modo de ver, informal con los medios de comunicación, porque lo hizo en un pasillo parada. Es una rueda de prensa debidamente convocada con los medios de comunicación para que Miriam Germán explique y responda cada uno de los puntos desde que inició el conflicto hasta el día de hoy, que repito, han seguido saliendo informaciones que la comprometen su condición de jueza, de abogado e incluso de ciudadana, si se quiere. Y ella debería darle el frente a eso y esclarecer, porque dudas quedan. Y la gente va a decir, bueno, ¿es seria? No, yo creo que es seria. O sea, yo hasta el día de hoy creo en las condiciones profesionales, morales y hasta ética de Miriam Germán, al día de hoy. Pero hay dudas que han surgido a raíz de todas estas cosas, que han surgido después de ese conflicto, enfrentamiento, si se quiere, con el Procurador General de la República, ese día inolvidable en que Miriam Germán Brito fue evaluada por el Consejo Nacional de la Magistratura, primero para ver si la confirman en la Suprema Corte de Justicia. Luego vi que el PRM, en un pedido, yo diría que fuera de contexto y de época inoportuno, pide al Consejo Nacional de la Magistratura que la designe presidente de la Suprema Corte de Justicia en medio de este escándalo. Yo realmente creo que la situación ha llegado a un punto de que Miriam Germán, repito, debe de hablarle al país, fijar posición, porque ha habido muchos embarres, como decimos en la calle los dominicanos, y si ella deja eso así, mucha gente se creerá lo que ha salido, otros tendrán dudas, otros simplemente no le harán caso. A raíz de esto es la pregunta, la hice la semana pasada, me parece. ¿Cree la población que la jueza Miriam Germán vuelva a repetir ahí en el cargo, o sea la próxima presidenta de la Suprema Corte de Justicia? Es la pregunta del año, A mí me parece que no. ¿Por qué? Porque ese escarceo que ha habido con ella, ese cuestionamiento constante, eso no lo está moviendo un cualquiera. Y si eso se está moviendo es con un propósito. Y quienes tienen la fuerza de hacer todo ese movimiento de descrédito en contra de Miriam Germán, son gente que directa o indirectamente pudiera incidir en el Consejo Nacional de la Magistratura a que ella no siga en ese más alto tribunal del país. Lo cierto es, Luis, que en el día de ayer, viernes, culminó el asunto de las entrevistas de los 78 precandidatos. Primero eran 78, luego bajaron a 76 porque 76. Eliminaron a 2. Así es. Durante las entrevistas vi ahí la que le hicieron a Luis Henry Molina, que fue cuestionado por José Ignacio Paliza cuando se le preguntó sobre su militancia. Sí. Él dijo que de ser electo, él dejaría o renunciaría del PLD, porque es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Hay que decir que es el presidente de Indotel también. Yo lo que no entiendo es por qué una gente que sea miembro
no solamente militante y simpatizante, Sí. en este caso miembro importante, porque ser miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana es ser una figura importante, obviamente no de principalía, que son los miembros del comité político, que es el organismo de dirección ejecutor de más incidencia que tiene el PLD. Pero igual los miembros del comité central son figuras importantes dentro de ese partido. Entonces yo no sé por qué una gente con una militancia férrea, muy firme, como ha de ser un miembro de un comité central, aspira a ser miembro de la Suprema Corte de Justicia. Porque uno cree que eso está reservado, uno cree, yo creo, que ser juez de cualquier tribunal, máxime si fuera juez de la Suprema Corte de Justicia, son cargos que deberían de estar reservados para abogados. Él es abogado, Sí. eso está claro, de otra manera no podría aspirar. Él es abogado, pero debe estar reservado para abogados que estén en pleno ejercicio de la profesión de derecho, que no tengan vínculos ni amarres políticos, gente que no tenga tacha, gente que uno sepa que no vaya a recibir instrucciones políticas del partido al que pertenece, que no reciba directrices, que no reciba mandados, que no reciba cartas, papelitos, que no reciba instrucciones, porque resulta que el miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, por ejemplo, tiene jefe político. Los que son jefes de ese partido son su jefe político. Entonces, en un juicio donde esté involucrada una cosa y la otra, yo quisiera saber cuál va a ser la decisión, a quién él va a obedecer. Sí, independientemente que renuncie, como va a renunciar, pero eso es un asunto en el papel que va a renunciar. Ya los sentimientos políticos hacia ese partido están ahí, eso posiblemente no se borre, no se vaya. Y lo podrían cuestionar por eso mismo, por el asunto político. Entonces debe ser gente probo, capacitado, formado, que no tenga ese accionar político activo, como es el caso de ese señor y posiblemente de otros. Sí, porque hay más. Que han estado aspirando ahí, pero bueno, hay que ver. Porque lo que creo es, Alex, que la República Dominicana debe de tener, y estoy seguro de que es así, abogados muy buenos a nivel profesional, a nivel de ética, a nivel de honradez, a nivel de integridad, a nivel de formación, y que no tengan la condición de militancia política. Entonces, ¿por qué hay que recurrir a que él tenga las condiciones, la preparación, la formación, pero es político? ¿Por qué tenemos que recurrir a un político cuando tenemos la otra opción que es la mejor para la sanidad, la transparencia, la eficacia y los mejores resultados de la justicia, que eso al final es lo que queremos y es lo que necesita, merece el pueblo dominicano? Mira, lo cierto es que el próximo jueves 4 de abril a las 3 de la tarde, el Consejo se volverá a reunir para concluir los trabajos de evaluación y me imagino que... Ahí van a seleccionar ya. No, ya, los próximos 10, son 10 para las altas cortes. Para la Suprema Corte de Justicia son 6. Y entonces ahí se incluyen sustitutos. Así es. Eso. Me parece que son 10 en total, Sí. 10 jueces. Así es. Entonces eso ya se va a definir el jueves. Ese que tú mencionaste, Luis Henry Molina. Dicen, Luis, perdón, está dicen. en el carril de adentro para supuestamente dicen, ser el presidente. Así de la es, Suprema Corte de eso es lo Justicia. que se vive desde el pasado miércoles. Eso para se ha acá. dicho, pero Se ha posiblemente no dicho. lo sea. Se ha dicho, puede Ahí ser se, que no. ahí se entrevistaron y se evaluaron a muchísima gente. Ahí está Jenny Berenice. Jenny Berenice, que óyeme, yo vi la entrevista completa que le hicieron, por ejemplo, a Jenny Berenice, y te puedo decir, Alex, que ella, la ex fiscal del Distrito Nacional, dio cátedra de temas jurídicos, de temas legales, de temas institucionales, de la revolución del camino a desarrollar en lo que es el Poder Judicial en la República Dominicana. Dio cátedra ahí en el Consejo Nacional de la Magistratura. Incluso ella es de la que se inclinan, que yo creo que sí, de que se debe introducir
la modernidad a nivel judicial. Dice ella que, por ejemplo, no es posible que en el siglo XXI, año 2019, todavía un imputado o un abogado que esté en Jimaní tenga que venir a Santo Domingo, por ejemplo, a buscar una información de un caso, cuando eso él perfectamente lo puede obtener en línea a través de la tecnología. Y yo creo que sí. Así es, mira, inmediatamente pasando en el tema político, para el próximo lunes, ya estamos el primero de abril, el Comité Político del PLD tiene pautada una reunión para tratar precisamente lo que se acordó el mes pasado, que fue, perdón, este mes. Sí, ahí lo que se va a hacer, Alex, es que la revocación de los estatutos, me parece. El PLD, que hasta la promulgación de la ley electoral 3318, me parece que es el número de la ley, hasta la promulgación de esa ley, el PLD tenía entre sus estatutos que las primarias para escoger a los candidatos debían ser internas. Como ahora la ley posibilita internas y cerradas y abiertas, el PLD a través de su comité central aprobó primarias abiertas. Como los estatutos establecen primarias cerradas, entonces ese método debe y ese funcionamiento debe ser adecuado, conciliado con los estatutos del PLD, entre otras cosas que se adoptó en esa reunión del comité central, y es lo que se va a conocer, entre otros aspectos, supongo yo, que habrán de estar en la agenda en esa reunión que celebrará este lunes a las 7 de la noche el comité político del PLD. Se dice que también se va a hablar, el tema de lo que hizo Francisco Domínguez Brito con la gorra. Y se dice probablemente sancionarlo. No, se dice también que se va a hablar también sobre el tema de la reelección. Eso no es seguro. Eso no es seguro. De eso voy a hablar yo brevemente después de la pausa. Ya venimos. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. La Superintendencia de Bancos es la institución encargada de supervisar a las entidades de intermediación financiera. Estas son bancos múltiples, bancos de ahorro y crédito, asociaciones de ahorros y préstamos y corporaciones de crédito, para velar porque éstas sean solventes, transparentes y estables. Durante más de 70 años, trabaja para fortalecer el sistema financiero dominicano, capacitando a su personal técnico y administrativo, impulsando la inclusión y educación financiera y protegiendo los derechos de los usuarios del sistema. Les invitamos a conocer más en nuestra página web. El motor de un país no lo mueven los combustibles, la electricidad o el viento. Ni siquiera el dinero. Lo que mueve el verdadero progreso de nuestro país son los valores, tus valores. Lo que te mueve a madrugar son las ganas de mejorar. Es tu espíritu de equipo el que te hace mejor. Lo que hace que enfrentes la injusticia son tus ganas de hacer y defender lo que es correcto. La energía para pelear por tus sueños son tu optimismo y fe en tu país. Son los valores los que realmente nos mueven adelante. Por eso, para el Banco BHD León, los valores que día a día cambian este país para mejor son lo más importante. Banco BHD León. Los valores nos mueven adelante. Desde el año 2012, el gobierno dominicano ha facilitado al sector privado el desarrollo de inversiones en el sector eléctrico nacional.
En estos 6 años han entrado al sistema 810 megavatios de inversión privada, de los cuales el 53% es energía renovable. A esto se agrega el aporte adicional de hidroeléctricas y microhidroeléctricas y los 752 megavatios brutos que aportará Punta Catalina de inversión estatal para un total de 1.575 megavatios. Grandes avances que garantizan al país menos dependencia del petróleo y la reducción de los costos de generación. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. En Barrick Pueblo Viejo, creemos que el desarrollo de la minería debe ir de la mano con el crecimiento económico y social de las comunidades que nos rodean y de todo el país. Impulsamos los sueños de miles de comunitarios a través de la incubadora de empresas de la provincia Sánchez Ramírez, que desde el año 2011 ha permitido la creación de nuevos negocios, proveyendo asesoría técnica y financiamiento para que así nuestras comunidades puedan ser dueñas de su propio desarrollo. Si quieres conocer de cerca nuestros procesos, ven y visítanos. No dejes que te cuenten. Bueno, ya en los últimos minutos que quedan, Alex, el tema de la reelección, la probable reelección, que uno sabe que está montada, a pesar de que está prohibida por la Constitución de la República, ya sabemos que no se va a definir en el mes de marzo como se esperaba, porque el propio presidente Medina había anunciado en la entrevista famosa aquella que le hizo Yana Tavares que él se iba a referir en marzo sobre el tema de la reelección. Yo estuve revisando la entrevista completa y realmente él no se aferra exclusivamente a marzo. Él menciona marzo, ella sigue abordando el tema y luego él menciona junio y llega hasta julio. Porque realmente me imagino que él se refería, en esa época no se había aprobado la ley de partidos, pero sí ya se aprobó después y él sabe que tiene como plazo hasta el 7 de julio, que es cuando los partidos deben enviar a la Junta la lista de los candidatos que van a participar en la primaria del 6 de octubre. De manera que ya está claro que no se va a referir ahora en marzo, porque marzo termina mañana, domingo 31, sí. Y no creo que hoy, sábado o mañana, el presidente hable sobre el tema. Eso es casi seguro. Sí, es muy probable que ahora, empezando el mes de abril, el presidente definitivamente tenga que referirse al tema, porque él no ha dicho que va. La Constitución solo prohíbe. Pero ahí un movimiento, su entorno, su gente lo está promoviendo de manera intensamente y tiene de frente de manera muy firme a ese sector envalentonado, por cierto, del expresidente Leonel Fernández, que dice que hay que respetar la Constitución y que el presidente no se puede reelegir. Ellos no transigen con eso. Vamos a ver qué pasa, pero es casi seguro que ahora, en este mes de abril, que empieza el lunes, haya una definición por parte del presidente Medina con respecto al tema de la reelección. Señor director, usted tiene ahí una imagen que le envié sobre la portada del manual. Ahí ven ustedes, manual 377, cómo adquirir el hábito de la lectura, escrito por el periodista Félix Maquenca. Es bastante interesante, tiene varios aspectos. Yo voy a citar algunos aspectos que tiene como contenido este manual. Habla de la ignorancia, la vida contemplativa, crear conciencia de la importancia de leer los 10 libros que le dotarán de una vasta cultura, beneficios de la lectura, cómo crear el hábito de lectura, qué son los hábitos, conviértete en un lector eficaz, la investigación, alto nivel de vida, las 11 obras más trascendentes, entre otros aspectos. Yo solo recomiendo este manual que se llama 377 de cómo adquirir el hábito de la lectura. Bastante necesario, importante en esta sociedad de la República Dominicana, que a poca gente realmente le gusta leer, sabiendo que la lectura es el océano del conocimiento y del saber. Así es, muchas felicidades a Félix Maquenca, que aprendí bastante con él. Así es. Un tiempo. Vamos a despedir el programa, recordarles que pueden ver nuestro programa a través de nuestro canal de YouTube, Tiempo de Noticias. Que pasen feliz resto del fin de semana. Hasta la próxima.